Dímelo, Corillo, activo todo el mundo. Corti de Show, reacción live por aquí por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti Jesús Quintana. Y Tu amigo y tu pana. esto es lo que hay, Jesús Quintana, tu amigo y tu pano. It's macho time. Es hora del macho de Jesús. No, que el macho, que no sale con aquel. Aquí que se divide, Jesús Quintana, se dividen los niños de los hombres. No, no, En, no, 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 no. Aquí se dividen los niños de los machos. mira, hoy se tragó a Remy el payaso este ¿Viste? pano. ¿Viste? Gracias ¿Viste? a Jesús Quintana, gracias a Jesús Quintana por ese excelente input. Ah, mira, rápido, Eric. Andrés Curvelo sigue siendo que macho. Sí, está No bien, está empieces. No está empieces. bien. Vamos a empezar con esta. Otra, todos grandes jugadores los dos, pero el que está en semifinales metiendo pelota 22-8-2, el macho de Jesús, el mío, de Carolina, Puerto Rico para el mundo, el Yesrel macho de Jesús. Y gana el que estuvo ayer en el live de la noche de ayer. ¿Qué fue lo que yo dije? Jesús Quintana, por favor, entren a Instagram, corte_PR, Jesús Quintana PR, nos siguen y chequense en el video que acabo de poner, Guerra Juego 3, Indios de Mayagüez contra los de Ponce, Cortidamos versus Pote de Sal. Jesús Quintana, ¿qué fue lo que yo dije ayer? Jesús Quintana, por favor, dile a nuestra audiencia qué fue para el que no estuvo en ese live, estupendo live que hubo, by the way. ¿Qué fue lo que yo dije la noche de ayer? Jesús Quintana, la noche de anoche, como dice Bad Bunny. Por Oye, favor. el gran Cortidamos anoche dijo que si Jared Ruiz jugaba en el juego 3, el León de Ponce robaba en el Palacio, ¿verdad? De vueltas allá a Mayagüez y pues nada, así mismo fue. Y tú dijiste después que si no jugaba Jared Ruiz ganaba el Indio. Yo dije, set and quote, Jared Ruiz, Eugenio Ruiz, El que sea. Jesús Quintana Ruiz era, ganaba el Indio hoy, no matter what. Y pues nada, obviamente, nuevamente demostrándonos que los pergaminos no fallan, Corti. Gana el León de Ponce, gana en el Palacio de Recreación y Deporte para poner la serie 2-1. Vuelvo y repito, de su Quintana, pero Ruiz jugó 2 segundos. Aquí yo no dije que tenía que jugar 20 minutos, 25 minutos, no, yo dije que si él jugaba, iba a ganar y eso fue lo que pasó. No vengan a quitarle mérito a mis pergaminos para el Fiebre TV, no le quiten mérito. Yo jugó 15 segundos, lo que sea, era que yo quería que Jared Ruiz estuviese ahí. Y ahí estuvo y ahí ganaron. Así que Pero eso eso fue no lo fue, que... ese no fue el que entró hoy y cambió el juego. No, porque yo no dije eso. Yo en algún momento yo dije que Jared Ruiz iba a No, meter no, no, 30 no, no. puntos. Oye, no, 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 yo estoy claro, estoy diciendo como era, como tu amigo tu pana en este No, programa, no, de te estoy dando a acuerdo. saber que mi input fue que el que llegó hoy, que no estaba en la serie, que cambió el juego de hoy, no fue él, fue No. Brady Manek. Fue Brady Manek. Excelente trabajo que, by the way, antes que se acabara el juego, le metieron un manoplazo Erazo. Le dio bien duro, pero obviamente fue sin querer. Pero eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque ya ellos hicieron el cambio de refuerzo Debo por Manek otra vez. Y ese yo creo que es el último. Así que yo espero que este pana Yo creo que sí. se ponga ready rápido, porque definitivamente esto pieza importante para los Leones de Ponce. Gana el León, parece la serie de Criollos de Cagua y Osos de Manatí del año pasado, que a nadie le daba la Nadie, gana de ganar en la casa. nadie quiere ganar en la casa, nadie quiere ganar en la casa, literal. 74-68, juego 3, domina entonces los Leones la serie semifinal o serie final de conferencia 2-1. Qué bueno, o sea, ya que los Leones de Ponce no ganaron en el Pachín la vez pasada, era de suma importancia esta victoria hoy porque vuelven otra vez a estar en las de arriba. Porque, pues, obviamente, ellos si ganan, ahora van para el Pachín 2-1 arriba. Si llegan, se ponen 3-1 en el Pachín, entonces 3 corridos de los Indios de Mayagüez, como está jugando el León, realmente lo veo sumamente Complicado. difícil. Obviamente los pergaminos fueron claros, Leones de Ponce 4-2 a los Indios de Mayagüez, solamente hubo una persona por ahí, pana mío, que puso a los Indios de Mayagüez a ganar, pero va rumbo al scratch nuevamente, Que igualmente es lo dos que... uno es dos ¿Perdón? uno
Es 2-1, tengo que hacer esto todavía ahí. Está ahí, está bien. Va para eso. Todavía. Si te Eh, pones 3-1, hazme todos los chistes que tú quieras y esto, porque se acabó lo que se daba. Pero estamos eso dos tú a dices. uno. No, está Estamos- bien. O sea, o sea, la serie no se ha acabado, digo yo, ¿verdad? Por eso estoy diciendo que si el León gana En en el ¿cómo se llama? Pachín. Gana en el Pachín, pues entonces la cosa, el juego se pone 3-1 y entonces es sucio difícil eh, para, Appreciate it. para los indios de Mayagüez porque ganarle 3 juegos, o sea, yo entiendo que los Leones de Ponce están teniendo excelentes partidos. Hoy, obviamente, en un momento dado el juego realmente estuvo cerrado todo el juego. Jesús Quintana, antes de continuar y presentar las estadísticas, ¿qué viste de este juego diferente al juego del partido de ayer de los Cangrejeros y los Vaqueros? Bueno, al revés, que casi no hubo foul. Se jugó mucho más defensivo, mucho más físico. Parece que en el oeste lo tenían jugar. En No el vieron, oeste dejan no hubo 753 revisiones, solamente creo que hubo una o dos al final, entre creo en el medio del partido y esto, no hubo mucho. Se jugó baloncesto, no fue un juego de béisbol de 5 horas, se acabó bastante rápido. ¿Qué hora es? Son las 10:43 todavía. Ayer empezamos live como a las 11:30. Así que en realidad, increíblemente decir que esta serie de los indios de Mayagüez y los Leones de Ponce se está dejando jugar un poco más y está como que uno más pendiente al juego a la serie de los Vaqueros y Cangrejeros, que eso está, ayer botaron la pelota, la sacaron del estadio y de todo lo que hay. Vamos a ver la estadística final del partido, 74-68, gracias a nuestro artista gráfico, Jesús Quintana. Ese tenemos artista gráfico, no, se llama Jesús Quintana. Buenísimo el pana. 74-68. Podemos ver ahí. Hoy los indios de Mayagüez realmente tuvieron muchos problemas, especialmente en el triple de 18-4. Eso es una malísimo. abominación. Eso fue Malo, malo. malísimo. San Wanderberg no metía la pelota hoy, ya te va como de 5-0 del triple. Parejo, 14-14 en los tiros libres. Y realmente las estadísticas estuvieron bastante parejas. Obviamente, cuando viene este señor que está aquí, It's Macho Time, el macho de Jesús, 22.8 asistencia, 2 rebotes, el triple asqueroso del Dagger, de que se acabó el partido, esto es mío. El macho de Jesús hizo excelente trabajo. Alejandro Vázquez, que por fin Carlos Rivera lo pone a empezar en 22 minutos, 7 puntos. Y es un tipo que realmente tú no vas a ver, aquel juego se zafó que metió como 24 puntos, pero tú no vas a ver a Alejandro Vázquez realmente metiéndote 20 puntos por juego. Pero la Claro. presencia, o sea, físicamente es bien, es rápido, es ágil, está grande, puede hacer el trabajo, está haciendo excelente trabajo. Matthew Mooney, 12 puntos, tiró hasta los tenis, pero no estaba muy efectivo hoy, pero qué bueno Oye, que pero al cuando... final, pero al final fue que lo puso en el juego. Sí, no, definitivamente. Te puso, y realmente y podemos ver nosotros, como estábamos hablando, esa entrevista que tuvimos con el macho de Jesús, eh, esa cohesión de él y Matt Mooney fue difícil, pero tú ves ahora la soltura de macho jugando en la cancha, ¿me entiendes? O sea, por fin el macho de Jesús puede jugar su posición natural, que es shooting guard. O sea, pueden intercambiarse, a veces la baja macho, la baja Matt Mooney, pero realmente el point guard ahí es Matt Mooney. O sea, macho Es de más Jesús money. puede hacer su juego. Y definitivamente, y quiero hablar un par de cositas de Jesús Quintana. Primero que todo, te pregunto a ti, obviamente esta victoria era, o sea, este juego era de suma importancia para el indio. Defender su casa el día de hoy, como tú lo dijiste, que no importaba quién llegara, ellos iban a defender la casa, no pudieron, pero ¿qué le faltó al indio la noche de hoy para salir con esa victoria en su casa, Jesús Quintana? Oye, hemos hablado ya varias veces que el indio, mano, sus 3 refuerzos son su clave y cuando San Wanderberg viene con noche como la de hoy, este equipo no va a ganar nunca. Y también yo creo que Hamilton ha tirado juegazos, pero también su presencia defensivamente es muy importante, bien parecido a lo que Angelito Rodríguez es para Santurce. O sea que ya de por sí tiene un trabajo difícil en la defensa, que no, maybe no te va a aportar 25 puntos, 20 puntos todas las noches, porque ya el trabajo en el otro lado de la cancha lo tiene bien complicado. Y pues, hermano, yo todavía sigo, ¿verdad? Sigue los carteles por ahí buscando a uno de los tuyos también, además de Macho de Jesús.
tú tienes a otro tuyo que, hermano, yo no sé dónde anda, yo no sé dónde está. Me preocupa el Georgie, me preocupa Pacheco, lo noto bien complicado, bien incómodo. Yo sé que creo que estamos viendo lo mismo de Macho, pero al revés. O sea, Georgie es un uno y realmente Hamilton es que está llevando el juego ofensivamente porque ha fluido mejor así. Claro. O sea, yo no creo que ha sido culpa de que Georgie literalmente con el juego con Georgie no ha lucido como ha lucido con Hamilton, pero se ha visto bien afectado Georgie y de verdad que hace falta él. Erazo, obviamente, como siempre, el gran trabajo. Al final, ganaste es importantísimo cuando las mías contaban, pero hace falta la presencia de Georgie en este equipo. Y Sam Wonderberg, ahí están las claves, porque Sam Wonderberg tampoco estuvo, ¿verdad?, disponible y no hizo, no hizo el mejor juego hoy. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con, con lo que pasó hoy. Un llamado comunicado a mí, fíjate, yo siento que a veces cuando yo hablo, me escuchan los jugadores y la gente y Por meten favor, mano. Un por llamado favor. a mi hermano Jorge Pacheco, Georgie Pacheco, mi santo, mi pana, mi amigo. El indio te necesita más que nunca. Tú eres de los mejores point guard nativos de este país. A lo mejor no sé qué está pasando, por qué no se siente cómodo, maybe hay algo, o sea, en Ponce lució totalmente diferente, obviamente yo sabía que el regreso a Ponce era para él otro tipo de ambiente y iba para allá a ir a meter pelota, pero definitivamente los indios de Mayagüez necesitan que Georgie Pacheco fluya ofensivamente. Hoy en 23 minutos, solamente 4 puntos, 22% de campo, de 0% del triple en 3 intentos, No, y 2 si tienes, asistencias. y ahí los tres triples, cuando tú te pones a desmenuzar cada uno de ellos, tiros forzados, tiros malos, o sea, galdeándose el mismo, si iba para la esquina se galdeaba el mismo, o sea, no sé qué le pasa a Georgie, pero tiene que aparecer, tiene que aparecer. Definitivamente, yo creo de verdad que el tiempo de Georgie Pacheco en esa área de Puerto Rico ya terminó. Lo estaba hablando con mi pana Dieguito, que estábamos viendo el juego, y le dije que yo creo que sus últimos juegos con vestido de indio van a ser este Ya está año. bueno, ya Y está bueno. yo le hice un mock trade y todo, creo que lo habíamos mencionado ya en el programa. Dije, oye, esto es un swap de uno para uno. Dame a Jason Page y te voy a dar a Georgie Pacheco para el Met de Guaynabo. Page para Mayagüez otra vez. Yo no creo que Page quiera ir para Mayagüez otra vez. Oye, pero donde está posicionado el equipo ahora, tú le pones, oye, Hamilton en la uno y Page jugando a la 2 free, tranquilito en la 2. Y entonces te va con Pacheco entonces para allá, para Guaynabo. Y que lleve el juego ya. Necesitamos un point guard. El problema de Guaynabo número uno este año fue que nunca tuvieron un point guard natural. ¿De acuerdo? ¿De Y acuerdo? de repente Pacheco que la lleva allí en Guaynabo. Voy a hablar con Georgie, después lo voy a escribir y vamos a tener informaciones de primera mano para dónde es que se quiere ir Georgie. Yo no sé si Georgie está bajo contrato todavía, cuánto le falta. Si hay No gente, sé. yo no sé cuánto le falta realmente, pero ya sería bueno ver a Georgie en otro por acá, en el área metro, para que vaya a Isla Verde a romperla, ese tipo de cosas por allá. No, ya está bueno de ir para allá, para el colegio y esas cosas, janguearlas. Un saludo a todo el corillo que está por ahí. Mira, Diego Berrío. Diego es el pana Dieguito, ¿verdad? Ese que está conectado también contigo. Sí, ese mismo, ese Ahí es al él. lado, un saludo a Dieguito que está por ahí activo, Mira, te dándole mandaron saludos, Dieguito. la verdadera señal de internet, no Coquinet, sino es el Liberty. Eso es algo ahí bien chévere. Gracias, Diego, por poner el pana mío al día. Un saludo a Hueso Oye, que dice por ahí que el Corti de sus Quintana dejándonos llevar por el arbitraje de hoy. ¿Crees que la liga llamó a capítulo a los árbitros y mañana por fin dejarán jugar básquet Santurce y Bayamón? ¿Qué tú crees de eso de sus Quintana? no, No, esto se trata de los juegos. Esto se trata del juego. no, Sí. no, eso Aquí, no existe. no, Eso no, no. esto se trata del tipo de juego que es. Aquí hay mucho, digo, ¿verdad? Yo no quiero meterla a esa, no quiero meterla a esa, pero voy a decir lo que he visto en las redes sociales. Aquí hay mucho dinero envuelto en apuestas también. Aquí hay Uh, mucho dinero en Eso es un apuestas. tema que no habíamos tocado. Eso Eso es es un un tema que no tema, habíamos tocado. un tema escabroso, no me gusta porque, papi, ya tú sabes, No, mañana voy a salir en 8 stories, 4 posts y no voy para esa. Ya yo estoy un tipo low key. Pero
eso es parte, o sea, yo no creo que haya mucho envuelto acá en Mayagüez y Ponce. Cangrejeros y Vaqueros hay mucho envuelto. Y a rayos. Esto tiene que ser una serie larga de Jesús Quintana. Esto tiene que ser una serie. Esta serie no se puede ir temprano. Esta serie tiene una serie larga. Hay mucho envuelto. Eso es lo que yo, eso es lo que yo vi. Hay que manejarla para que sea si te juegas obligado. No lo sé, no lo sé. Esto, vuelvo y te repito, esto es lo que yo veo en las redes sociales. Esto es lo que yo veo en las redes sociales. Pero yo no creo que el arbitraje, ojalá y nos equivoquemos y mañana hagamos un live y digamos, estos árbitros, mira, el juego se acabó en 1 hora y media. Pero realmente del dicho al hecho hubo un trecho y eso es lo que hay. Jesús Quintana, pienso, hablando del juego de los Indios y Ponce, pienso que le llegó el cansancio a Sam Wonderberg. ¿Tú te acuerdas cuando tuvimos a Carlos González en nuestro programa, cuando fue el director, cuando ¿verdad? Le dieron la noticia que fue, creo que al otro día lo tuvimos, así de rápidos y furiosos somos. Tuvimos al otro día, después que le anunciaron que era Carlos González, el Undertaker, el 7 veces, el 2 veces, el 2 veces que Jesús Quintana, dilo tú. No puedo, yo no puedo faltarle, yo no puedo faltarle respeto. Yo te dije que aunque ya es una estadística oficial en su resumen, lamentablemente, No vamos a hablar de eso. yo no iba a ofender jamás y nunca al Undertaker. Ese Nunca es el lo iba a mío, hacer. el Undertaker, el Undertaker. Cuando lo traímos al programa, él dijo que parte de la situación del 2024 es que ya Scotty James estaba ya, lo había utilizado demasiado y ya estaba ya gaseado, muerto. Creo que este es Scotty James de este año, Sam Wonderberg. Ya Sam jugó toda la temporada, realmente en momentos dados tuvo que cargar el equipo de los Indios de Mayagüez. Y yo creo que se le agotó la batería y no es el mismo Sam Wonderberg, ya las piernas están cansadas. 10 puntos en 35 minutos, de 16% del triple, tiró para un 22% de campo. Realmente este no es el Sam Wonderberg que necesita. Si los Indios de Mayagüez quieren llegar a la serie final, necesitan que Sam Wonderberg siga haciendo lo que estaba haciendo durante la temporada regular y yo creo que ya este no va a ser el caso. Ya el hombre dio lo que iba a dar y oye, son humanos y realmente con todo el trajín que ha tenido que hacer Sam Wonderberg sería 7 juegos la primera ronda. Realmente ha sido complicado. Ha sido complicado para el indio y eso era una de las, cuando yo estaba haciendo los pergaminos de Jesús Quintana, te doy un poco de información de cuando yo me concentro a hacer los pergaminos. Esto fue una de las cosas que yo vi. Y era eso. Cansado. Vi a Sam Wonderberg, lo vi allí en el Holiday Inn. Saludo a la gente de Mayagüez. Yo tengo familia en Mayagüez. Saludo a mi familia de Mayagüez que viven en altura de Mayagüez. Altura de Mayagüez, sí. Hay un Holiday Inn al frente, tiene una barrita abajo. Yo vi a Sam Wonderberg cansado, dándose un mojito de piña. He ido a ese Holiday Inn. Sí, y estaba cansado dándose un mojito de piña. Y realmente... Ya, eso es lo que el pana mío dio realmente en una temporada espectacular lo que dio Sam Wonderberg, pero se ve cansado y lamentablemente no hay en los Indios alguien que reemplace a ese jugador porque Chris Gastón, si viste, hasta Chris Gastón lo pusieron a jugar, jugó 4 minutitos, metió 2 puntos. Oye, y se vio, oye, lo que hablamos ayer, de que en algún momento de la serie tienes que empezar a experimentar un poquito con tus jugadores, que ya hemos hablado que en Santurce no habíamos visto eso mucho. Mira esto mismo, Gastón, dame 4 minutos, funcionó, bello, para el banco ya, o sea, buscando algo. Pienso que Pipo debe darle un poco más de tiempo a Luis Cuascut. Pienso que Luis Cuascut debe jugar un poquito más. Yo creo que eso le va a alargar la serie. Vuelvo y repito, no puedes morir. Entiendo que Sam Wonderberg es tu go-to guy, ¿verdad? Igual que con Perkins y demás, pero está demasiado de cansado. Se ve cansado, tú lo ves en el aura de él, cansado y lamentablemente sin Sam Wonderberg no hay paraíso, papá. Por el lado de Leones de Ponce, pues ya tú sabes qué hora es, Jesús Quintana. Es Macho Time, te lo llevo diciendo desde que empezó la temporada. No creíste, me veniste. No te digo yo a ti. No es el problema. Yo nunca he dicho que yo no creo en el Macho de Jesús, que Macho de Jesús no sirve, que Macho de Jesús no la tiene pesada, que no es de los mejores armadores de nuestra liga. Nunca, nada de eso. Voy a buscar ese pietaje a ver si es que se llevó un poquito de fuego conmigo, pero cuando hablamos decía de mejor que Andrés Golbelo. Y dije que no. Ya, eso fue todo.
Pues Macho de Jesús está ahora mismo quitándose los tenis y las medias en la serie semifinal del BCN, conferencia B. Macho de Jesús, 22 puntos, 8 asistencias, 2 rebotes, 75% del triple, el Macho de Jesús, el mío. 66% de 70, escúchame bien, Jesús Quintana, 70% del field goal. Ese es el Macho de Jesús. 7 de 10, 7 de 10. Ese es el macho de Jesús. Mira, llegó un punto, la gente que nos está viendo, y Jesús Quintana, no sé si estaba viendo el partido, y hasta los mismos narradores, un saludo a mi hermano Ricardo Torres, que estaba en la narración hoy. Llegó un punto que cuando Macho a mitad de cancha empieza él a drivear la bola, le dan foul. Automático. Foul. Sí. No ha hecho jugada. Que se tiraron la de que puedes llegar a primera y a segunda, pero tercera no te vamos a dejar que. Es la cosa. Pues, sí, eso, lo vi. así de peligroso, así de ingardiable está Macho de Jesús en esta serie. Está duro, empieza, cuando Macho empieza, o sea, Macho de Jesús es obviamente, yo estoy cansado de decir que es uno de los mejores armadores de este país. Yo creo que, ¿verdad? Del 1 al 5, él está por ahí junto con Angelito Rodríguez, Walter Hochi y demás, y obviamente Tremont Waters capitaneando la nave. Pero Macho de Jesús era ese, se fue Quintana. ¿Por qué se me fue Quintana? Sí, él está en el. Perdone, Corillo, Jesús Quintana viene por ahí. Nuevamente se fue por alguna razón y hoy no está en Coquinet ni en AOL, así que debe estar por ahí pronto, gracias a su amigo que le dio internet el día de hoy, pero viene por ahí. Anyway, lo que estaba diciendo Corillo es que por fin, como estaba diciendo ahorita, ahí llegó Quintana nuevamente. Déjame ver si está por ahí. Está bien, ya mismo viene. Ahí está. Jesús Quintana. Aquí. Estamos ahí. Decía que el Macho de Jesús por fin está jugando su posición natural y por eso es que se ve tan desprendido de la bola. Un jugador demasiado muy rápido, muy atlético y está haciendo lo que le da la gana. Realmente espectacular de Macho de Jesús, que como siempre he dicho, y eso está yo creo que en casi todos los podcasts que yo los Leones de Ponce está ahí. No importa qué refuerzo esté en los Leones de Ponce. Los Leones de Ponce corren a la velocidad que esté Macho de Jesús. Macho de Jesús, Ponce va a ganar. Matthew Mooney, ya hablamos de los 12 puntos que sé yo. Manek, excelente trabajo, ¿verdad? Yo espero que se pueda recuperar. Pieza sumamente importante para los Leones de Ponce. ¿Perdón? Aparentemente le tocó el título a esa marca de carro porque por fin el Ford arrancó, por fin Ford trajo y le dio, o sea, definitivamente ahí hemos hablado que no en ningún momento tuvo puntos un poquito más buenísimo el momento que trajo a Ford. Oye, no, y importante, o sea, Linford es una pieza importante, un jugador altísimo que mete el tiro de tres. Obviamente él es un más spot-up shooter, él no sale mucho de cortina, no tiene esa. Si se la da solo en una esquina, va para adentro, pero realmente no tiene esa. Pero, o sea, él es un jugador que tiene que ser más agresivo, pero definitivamente le hizo mucha falta el día de hoy y jugó espectacular, ¿verdad? Esos puntos que le dio. Está por ahí, ¿dónde está Linford? Linford, 8 puntos, 2 triples, 33%. Realmente esos 8 puntitos son buenísimos. Obviamente que el León necesita que él produzca más, perfecto. Pero lo que está haciendo, lo hizo perfecto. Yo espero, Manek, como estábamos hablando, hubo en los últimos segundos, ¿verdad? Qué pena que haya sido ya cuando el juego se estaba ya a punto de acabar. Pero Erazo le dio un cantazo sin querer y salió feíto. Así que, ¿verdad? Eso es un problema para los Leones de Ponce porque si por casualidad Manek no puede regresar, yo creo que ese era el último cambio que tenían en postemporada para cambiar de refuerzo y entonces se quedarían sin un refuerzo y eso es un verdadero problemón para los Leones de Ponce. Maybe no tanto para esta serie, pero obviamente si el que se enfrente contra los Vaqueros o Cangrejeros de Santurce, pues va a estar bien complicada la cosa para los Leones de Ponce. Hoy Maurice Kemp desaparecido totalmente. Yo sé que creo que había escuchado que Kemp estaba medio lastimado. Creo que tenía un tobillo medio lastimado. No sé si eso fue parte, ¿verdad?, de la situación de lo que de por qué no jugó como estaba jugando en los primeros 2 partidos. Pero tuvo hoy en 3 puntos solamente en 18 minutos.
11% del field goal, cero, no tiro triple y 50% del free throw. Realmente, vuelvo y repito, gracias a Dios que hoy el macho de Jesús hizo excelente trabajo, Manek y demás, esos 8 puntitos de Darin Ford, lo que hizo, ¿verdad? Todo esto, ¿Perdón? Murphy. Y esto sí, Jesús Quintana, no te escuchas muy bien, no te escuchas tan bien ahora mismo. No sé si estás por ahí. Ahí más o menos, está bien. Pero lo que quiso decir Quintana, exacto, lo escuché el Murphy. Sin Jordan Murphy y los Leones de Ponce están haciendo esto y esto es increíble. Así que qué bueno, ¿verdad? Que no han necesitado de Jordan Murphy. ¿Me escuchas, Jesús? Ahora sí, ¿me escucha? Sí, señor, ahora sí. Pues sí, definitivamente Jordan Murphy no ha sido, obviamente es súper necesario. Este era el jugador progreso del año y ha hecho un trabajo espectacular, pero gracias a Dios que los Leones de Ponce no han necesitado realmente como un tanque de oxígeno a Jordan Murphy porque están liderando la serie y obviamente dándole el tiempo para que él, ¿verdad? Pues vuelva otra vez a la rotación y haga un trabajo espectacular, Quintana. No, definitivamente, pero eso sí, si en algún momento de la serie activan a Jordan Murphy, esto puede ser game over. O sea, Jordan Murphy te cambia una serie por completo. Yo creo que están jugando grande de por sí, lo viste hoy con Kemp y con Manek y funcionó. Ese tipo de juego, ¿verdad? Para los Leones. Jared Ruiz ahora, obviamente, le va a tomar tiempito caer full el ritmo, pero se vio, metió una chompita ahí chévere y se vio defensivamente, se vio activo. So, yo creo que los Leones tienen todas las piezas. De eso yo estoy claro que cuando analicé esta serie, estaba súper claro y por eso la tenía viendo a la distancia. La tenía en 7 juegos, la tengo en 7 juegos porque son todos equipos que pueden dar. Que estos equipos que pueden dar los palos, ya los han dado, ambos han robado, ¿verdad? En casa ajena. Si los indios llegan a robar nuevamente en el Pachín en el juego 4, yo no sé qué va a pasar en esta serie, Corti. O sea, yo no sé si nos espera una serie como la de los Osis con los criollos, que hasta el final fue que por fin ganaron en la casa, pero esta serie, Pipo también ha mostrado que cuando tiene que hacer ajustes los hace. Esto es una posición donde le gusta estar, que es estar, ¿verdad? Donde lo mismo, que la gente no esté, que no crea, que la gente no piense que puedan reaccionar. Pero el juego 4 es de vida o muerte para el Pero aquí lo indio y eso sí, importante de claro. Jesús Quintana, lo que debe saber el Pipo es que tú lo estás apoyando. Eso es lo que él debe saber. Y una vez tú la apoyes, papá, olvídate de lo demás de Jesús Quintana, que lo que hay es victoria. Mira, Jesús Quintana, eso mismo que tú estabas diciendo, Ponce versus Mayo, Manatí versus Cagua. Parece que multan al equipo que gana en casa. Así mismo fue esa serie. Así fue. Pero no le recuerden mucho eso a mi pana, que le Por da favor, por le da favor. depresión, No me papá. hace falta para nada ser el punto de referencia en esta serie. No puede, A no un puede. criollo, pues felicidades, pero a mí no. Héctor Prieto dice, Macho es el más protegido del BCE, no lo puedes mirar porque te cantan pau. No creo tanto, no creo. A rayos! No creo. El más protegido ahora mismo es Garinari. Daino Ese Gainari. es el más protegido. Daino Gainari es el Shea Gilgeous Alexander Qué del cosa increíble, BCN. ¿verdad? Pero pues el IQ, realmente el IQ de él está mucho más alto que el de aparentemente el de los árbitros. Así que, oye, excelente victoria de los Leones de Ponce. Felicidades allá a los Leones, a todo ese corillo de allá, que verdad que llevan tiempo llevan años en las semifinales y no pasan, pero yo les dije que el pergamino es que ustedes van para las finales. Que los vayan a barrer en las finales son otros 20 pesos, pero tampoco yo creo que es verdad, en el nombre del León y de Pachín Vicente, la cosa va a ser diferente. Jesús Quintana, mañana es el juego 4 de los Cangrejeros de Santurce contra los Vaqueros de Bayamón. Usted póngase cómodo en su casa. Esto es un juego que dura de 4 a 5 horas. Esto es un juego a 9 entradas. Aquí van a haber 792.528 revisiones No, nuevamente. y Dios no quiera que lleguemos a un overtime. Porque si fuéramos a un overtime, No, si papi. overtime, no hacemos live. A las 3 de la mañana es el live. No queremos eso. Así que, juego de suma importancia. Regresan los Cangrejeros a la cueva. Jesús Quintana. Hmm, Aquí no hay fíjate mucho que que decir. cuan- Aquí no hay a mucho ver que si decir. yo te iba a preguntar que cómo se llama, que si defienden la cueva, pero
al que no, ¿cómo se llama? Al que no ha visto nuestro programa y está aquí por primera vez, le damos la bienvenida. Jesús Quintana dijo que lo que hay de luego del juego 2, lo que había era trámite de rutina para el vaquero. Trámite de rutina. La última, vayan a nuestra cuenta de Instagram, Jesús Quintana PR y PR. Hay un reel dándole las gracias a los cangrejeros por su participación en el 2025, pero su última victoria fue ese juego 2, que no ganan más nada los cangrejos. Yo mañana a las 7 de la noche en Corti de Show por nuestro canal de YouTube y Facebook Puerto Rico Sports Nation, yo le voy a decir la verdad, lo que va a pasar en ese juego. Y usted decide si me cree o si no. Yo les recomiendo que me haga caso. Y si usted va a su carta apostadora favorita y gana, usted... La funda a lo que Corti diga. Me manda algo por PayPal para yo irme a comer. Pero definitivamente mañana es un juego complicadísimo para ambos equipos. Pero les tengo noticias, eso, Quintana. Pero hay que esperar a las 7 de la noche de mañana para saber eso. Exacto. Hay que esperar a las 7, así que mañana y conmigo no se confundan con los colores, no se confundan, por si acaso. Verdad, verdad. No se confundan, eso no tiene nada que ver. Dice, Hueso dice, Santurce mañana gana por 7, apúntalo Corti Quintana, y yo le puse 150 a Santurce en una conocida app de apuestas. Eso es lo que hay. Ve, ese hombre está haciendo las cosas bien. ¿Entiendes? Me da pena ver a la gente perder dinero, de verdad. Pues, Corti, te tiro a TH Móvil cuando gane Santurce. Ya está, Hueso. Estamos activos. Papi, quédate esperando el Olis. Jesús Quintana pregunta si tú tienes corazón y tú estás tan seguro, métele unos chavitos allá, vayamos mañana. Cómodo, lo hago. Y gana tranquilo. Corti. Mira, yo. Echado para atrás. Aquí, ya se acabó. Ya está. Así que, corillo, mañana a las 7 de la noche, recuerden, pongan su alarma. Y no tengan que poner su alarma. Usted va a nuestro canal de YouTube y le da la campanita. Esa es la alarma por excelencia. Le da la campanita y media hora antes de que Corti de Show esté activo, le da una notificación que Corti de Show viene por ahí. A las 7 de la noche vuelve y le avisa que estamos activos con lo último en el baloncesto superior nacional. Tenemos temas bien buenos, temas diferentes mañana. Mucho careo lo que hay mañana en nuestro programa. Así que prepárate, Jesús Quintana, que mañana lo que hay es el verdadero careo con los temas de BCN que tenemos. Y hablamos de las predicciones del juego 4 entre los Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón. Y como siempre, luego de que se acabe el partido, automáticamente usted cae aquí live con nosotros para discutir. Mañana estamos desde la cueva. Mañana está en la cueva de Jesús Quintana, así que usted vaya para allá, salude a Jesús, tírese una foto con él, mándele un olis y déjele saber, ¿verdad? Que cuán salado está ese pote. Jesús Quintana, tu amigo y tu pana. ¿Te gustó eso, verdad? Eso es lo que hay. Así que, corillo, como siempre, agradecido de todos ustedes por estar aquí en Corti de Show. Recuerda, suscríbete a este canal de YouTube, súper importante. Si estás en Facebook, dale follow y ve a YouTube, suscríbete, dale like, comparte este contenido, dale a la campanita para que notifique. Siga a Jesús Quintana en Instagram como Jesús Quintana PR, ahí me sigue como Corti_PR, y mañana a las 7 de la noche nos vemos en Corti de Show desde el estudio, y luego del partido hablamos de lo que pasó en el juego de los Cangrejeros de Santurce y Vaqueros de Bayamón, un juego 4 de la semifinal de la sección A. Así que, corillo, Corti de Show, Corti Jesús Quintana, nos vemos en la próxima.